teoría se acabe este aislamiento social obligatorio, pero queríamos saber cuál es el análisis que se hace hasta el momento, dado los casos que ya tenemos. Ministra, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente nosotros, como ya lo ha expresado el presidente y lo hemos comentado varios ministros y ministras, cada día hacemos un análisis de cómo va el progreso en el cumplimiento de las medidas, en la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo, y nos ha preocupado el día de ayer, es que la gente todavía no está entendiendo que hay que salir a hacer las compras que son esenciales, que son necesarias. Entonces lo que hemos visto, por ejemplo, la cantidad de mujeres el día de ayer en los mercados, abarrotando esto, no es lo que corresponde. O sea, justamente necesitamos mantener el distanciamiento, ¿no? Por lo menos 1 metro de distancia entre persona y persona. Y si esto no se cumple, entonces estamos poniéndonos en riesgo otra vez. Las medidas que estamos tomando es para reforzar la necesidad del aislamiento social. Nosotros estamos tratando de tener toda la infraestructura necesaria para poder responder a la cantidad de pacientes que necesiten hospitalización, ya sea en UCI o ya sea en un cuarto de hospital, un cuarto adaptado, con oxígeno, pero no hay sistema de salud que aguante la responsabilidad de la gente. ¿Cuánto? ¿Y han hecho, ministra, han hecho o tienen alguna explicación de lo ocurrido el día de ayer? Porque se ha repetido en casi todos los mercados a nivel nacional sin importar la región. Hemos visto aglomeración de gente, se ha percibido el doble o el triple de flujo que normalmente va. Muchos decían que parecía un día como Navidad, Año Nuevo, donde la gente salía por montón. ¿Qué ha pasado ayer? A ver, nosotros entendemos que la gente quiera cortar el aislamiento porque dicen son muchos días, pero tenemos que entender que esto es un tema de vida, o sea, esto es un tema de salud pública. Entonces, que sea sábado, que la gente normalmente hace mercado, digamos, sábado o domingo, y se haya recortado a un solo día, podría explicar que la gente quiera haber hecho sus compras masivamente el día de ayer. Pero lo que tenemos que entender es que realmente necesitamos reducir la cantidad de gente caminando por las calles. O sea, el aislamiento tiene un objetivo, y es evitar que el virus se propague, porque este virus se contagia de persona a persona. Entonces necesitamos que de verdad las personas entiendan que esto no es un capricho del gobierno, es una necesidad de vida. Lo que estamos tratando de hacer es salvaguardar la vida de las personas. Entonces, si estamos tratando de separar los días, un día para hombres, un día para mujeres, por favor, hay que respetar eso, pero además solamente salir si realmente lo necesito. Si yo tengo cosas para poder cocinar en casa, ¿para qué salir? Si tengo cosas para sobrevivir, ¿para qué salgo? Ahora, ministra, son 2 elementos los claves para contener el coronavirus. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la experiencia, lo dice la práctica de los países donde se ha contenido rápidamente, felizmente, el coronavirus. Lo dijo el gobierno al inicio del estado de emergencia. Aislamiento social, que eso esté en manos de la gente y por favor hay que cumplirlo, y pruebas masivas. Y no terminan de llegar las pruebas masivas y no terminamos de hacer el número suficientes de pruebas para saber quiénes tienen, así no hayan desarrollado la enfermedad, ministra, esta enfermedad, para aislarlos y evitar el contagio. Miren, el tema de las pruebas es muy importante y el gobierno, yo creo que ahí el ministro de Salud está haciendo un trabajo excelente para tratar de asegurar que tengamos no solamente mayor cantidad de pruebas y evitar el desabastecimiento en cualquier momento, sino también la estrategia que se tiene que implementar para aplicarlas, ¿no? Se ha mejorado, se ha incrementado la cantidad de equipos que salen a tomar pruebas. Ahora estamos sobre las 1000 pruebas diarias que se están procesando. Se ha ampliado la cantidad de laboratorios, se ha descentralizado. Pero lo que tenemos que entender es que aún así no se le va a tomar pruebas a los 32 millones de peruanos. La medida más importante es el aislamiento. Imaginemos, por ejemplo, aquí en mi casa nosotros somos 3 personas, ¿no? Entonces, las 3 personas estamos en la casa. La única persona designada para salir a comprar y también por el trabajo que yo desarrollo soy yo. Las otras 2 personas están completamente aisladas
no han salido un solo día en toda la cuarentena. Muy bien, ministra. Entonces, eso es importante, pero insistimos. Es lo que asegura que las personas efectivamente se protejan, pero además no necesitamos tomarle pruebas, por ejemplo, a estas 2 personas que están aquí adentro, si es que no salen y si es que no hacen ningún síntoma. Pero inmediatamente una persona que hubiera hecho un síntoma, por favor, la idea es, por supuesto, llamar al 113, llamar al 107. Pero si alguien realmente siente falta de aire, de capacidad de respiración, o sea, se siente realmente mal, dirigirse al hospital, porque lo que no podemos hacer muchas veces es esperar. Una de las cosas que a mí personalmente me preocupa es que muchos de los casos que finalmente, y aquí todos tenemos que lamentar cada vida que se pierde, es porque las personas no han acudido oportunamente o han pensado que realmente no iban a tener complicación. Uno de los problemas que existe con esta enfermedad es que las personas creemos que a nosotros no nos va a pasar, y eso no es cierto. Pero, antes, ministra, estábamos concentrados en la población vulnerable, solo para terminar la idea, en la población vulnerable adulto mayor, ¿no? Pero los que transmitimos el virus podemos ser cualquiera, jóvenes. Claro. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que la medida más importante es la del aislamiento social. Sí, pero ministra, se nos ha indicado, más bien conversábamos, lo que debemos entender es que todos estamos unidos, todos, y debe ser ese el objetivo, y desechar cualquier otro, en contener la propagación del coronavirus y que colapse nuestro sistema de salud. Pero lo que se nos informa, ministra, y es la evidencia también de las cifras que da el Ministerio de Salud, es que están llegando a los hospitales casos graves y que tras 1 o 2 días de permanencia en unidad de cuidados intensivos fallecen. Y eso, ministra, y seguimos recibiendo, entendemos que el esfuerzo del gobierno está en hacer esto más amplio, pero llaman al 113 y no van a tomarles las pruebas, y cuando llegan por sus propios medios a veces a los hospitales ya es muy tarde. Sí, a ver, miren, yo creo que aquí como ministra, perdón, para terminar, porque lo que parece ocurrir, ministra, y por favor desmiéntame, es que el gobierno está desplazando toda responsabilidad de lo que pueda estar ocurriendo mal en la población nada más. O no se quedan en sus casas, o van muy tarde, o llaman muy tarde al 113, o van muy tarde al hospital. Y me parece que tampoco es así. No, a ver, miren, lo que creo que tenemos que entender, y tú lo has dicho al principio, ¿no? Todos estamos juntos en esto, todos y todas. O sea, aquí siempre podemos hacer más, todos, incluido el gobierno, también las personas. Siempre podemos hacerlo más, podemos hacer más y podemos hacerlo mejor. Entonces, una cosa que es muy importante aquí es que nosotros efectivamente como gobierno tenemos que ir mejorando cada día la capacidad de respuesta que tenemos en el 113, en el 107, la capacidad de poder ir a recoger a un paciente, la capacidad de poder informar. Uno de los temas más importantes, y por eso también los medios de comunicación están cumpliendo un rol sumamente importante en general en esta pandemia, es la información. Y hay que desmentir aquellas cosas que no son verdaderas y hay que tratar de informar lo correcto. Por ejemplo, en el norte, ¿no?, donde hemos tenido un incremento de casos muy grande, había la información o la gente creía que porque era una zona calurosa el virus no se iba a contagiar. Eso es falso, ¿no? Y mucha gente al principio salía. Yo creo que cuando han recibido la información han sido más conscientes y están cumpliendo su parte. Nosotros, por ejemplo, en Iquitos, ¿no?, a pesar de los esfuerzos que habíamos hecho, no existía suficiente capacidad de infraestructura, logística, para poder albergar un crecimiento grande de pacientes. Cuando empezó a crecer este número, inmediatamente corregimos, tomamos la acción, se fue la ministra de la Producción, el ministro de Salud, identificaron con qué otros podrían sumarse en el sector privado, en el sector público, y se fortaleció la capacidad. Ministra, sí, le voy a rogar que por favor nos espere un momentito, que queremos seguir escuchando su explicación y lo que quiere comunicar a la población a través de RPP luego de la pausa, por favor. Regresamos en un instante aquí en RPP Confianza por todos los medios.
ampliación de noticias, conversando con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sobre las medidas que está adoptando el gobierno y la evaluación que se hace ya en esta, casi entrando a la cuarta semana de aislamiento social obligatorio, que vamos a ver qué es lo que pasa después del 12 de abril, el 13 de abril, qué medidas se van a tomar o si sería necesario ampliar esta medida de emergencia, ministra. ¿Cuál es la situación de cara a las cifras que vamos viendo? ¿Se podría ampliar este estado de emergencia, esta situación de aislamiento social obligatorio? A ver, nosotros hemos dicho que la medida que estamos tomando es para realmente lograr darle, como se ha planteado, el segundo martillazo a la curva, ¿no es cierto? O sea, lograr que esta curva empiece a aplanarse ya y a descender. Y lo que estamos haciendo es para salvaguardar la vida de las personas. No tenemos intenciones, no quisiéramos tener que alargar nada. O sea, creemos que realmente podemos cumplir la meta de lograr entrar a esa etapa si hacemos lo correcto, que es quedarnos en casa. Yo quiero retomar una cosa que me planteaste en el segmento anterior, que aquí, miren, la responsabilidad es compartida. Y la tarea del Estado, por supuesto, es informar, es tener los reactivos, las pruebas, ser capaces de recibir a la gente cuando necesita atención o descarte, ¿no? Pero la gente también tiene que hacer su tarea. Claro. Y lo más importante aquí es que la medida más eficaz no se construye ni se hace con plata. O sea, los países que creen que porque ponen plata para el COVID resuelven su problema, se han equivocado. Lo más eficaz aquí es cuando las personas tomamos conciencia del poder que tenemos. Y el poder que tenemos es aislarnos, es separarnos de los demás, es generar una barrera de protección con la distancia. Entonces, necesitamos ese poder de las personas. Y yo he estado leyendo durante las últimas semanas, por supuesto, un montón de mensajes que qué barbaridad, que uno se tenga que quedar en casa, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que también he leído otros, ¿no? O sea, realmente quedarte en casa no es un castigo, es un privilegio. No, y además, ministra, hay mucha gente que está tomando conciencia en este momento, siguiendo las directivas que da el gobierno. Claro, están los otros que lamentablemente no han hecho mucho caso, pero yo quería ir al tema y volver al tema de las pruebas, porque también creo que es importante según lo que vemos en ejemplos de otros países. Chile, por ejemplo, hace, entiendo, 3.000 pruebas diarias. Nosotros, usted menciona que estamos llegando ya casi a las 1.000, pero en un futuro cercano podríamos llegar a la capacidad de Chile, además de descentralizar también la realización de las pruebas, ¿no? Porque por eso es que su tasa de mortalidad está en 0,5. La nuestra está en 4% y un poco más. Es decir, no podemos mejorar la estrategia si vamos a ciegas, ministra. No, a ver, completamente de acuerdo, y por eso creo que se ha puesto mucho énfasis en las últimas semanas justamente en el tema de las pruebas. Inclusive hubo todo este debate sobre las pruebas rápidas, sí, claro. Pero hemos justamente tratado de informar a la población que lo que estamos haciendo es poner toda la capacidad que podemos. Ahora, es cierto lo que ha dicho el ministro de Salud también. O sea, necesitamos cosas que tienen que haber en un mercado donde todo el mundo está compitiendo, y por eso es tan importante la capacidad de organización entre el sector público y el sector privado. Cosa que además agradecemos enormemente, porque estamos recibiendo mucho apoyo del sector privado, también para el tema de la compra de los respiradores, el tema de las pruebas, o sea, y ahí tenemos que poner toda nuestra capacidad. Estamos, como ustedes han escuchado, se ha hecho un pedido de varias, o sea, cientos de miles de pruebas rápidas y también de pruebas moleculares, y estamos tratando de incrementar la capacidad de hacerlo. O sea, quisiéramos llegar a más de 2.000, por supuesto, en el país, y por eso se están descentralizando los laboratorios. De hecho, el ministro de Salud hace un par de días explicaba que tenemos ya laboratorios, creo que son 8 si no recuerdo mal, que están a nivel nacional habilitados. Pero hay otro grupo de laboratorios que también están en camino de esa certificación, de esa habilitación, ¿no? Con eso creemos nosotros que vamos a poder incrementar la capacidad. Y efectivamente, una cosa que también tenemos que entender es que hay zonas donde no tenemos registros, donde no tenemos, digamos, ningún paciente, ¿no?
esas zonas son de menos riesgo que aquellas donde tenemos el virus que se ha identificado y que se está moviendo. Sí, claro. Por eso es que también es muy importante respetar el tema de parar el transporte interprovincial, en este momento interregional. Está parado. No necesariamente, y ahí es donde tenemos que mejorar. Por ejemplo, yo ayer estaba conversando con alguna gente que me reportaba que en la Amazonía, ¿no?, hay transportes que se están moviendo por río. Y eso, por ejemplo, es algo que hoy día voy a reportar que es muy importante parar. Porque no podemos permitir, controlamos las carreteras, pero también los ríos tienen que estar parados. Y ahí tenemos población que podría ser muy vulnerable, como las comunidades indígenas. Entonces, nosotros estamos mirando como gobierno una estrategia integral para proteger a todas las personas. Y eso es una cosa en la que, por favor, yo quisiera hacer hincapié. Aquí no hay preferencias. Aquí estamos tratando de pensar en todas las personas. Solamente que hay algunas zonas en las que tenemos un riesgo mayor porque ya está presente el virus y se está moviendo. Hay otras zonas en las que no tenemos registro y aparentemente no existe el virus porque no hemos tenido ningún paciente, el riesgo es menor. Pero no quiere decir que no nos importen todas las personas por igual. No importa si están en zona urbana o en zona rural, no importa si están en la Amazonía o en la montaña o en la costa. Estamos pensando en todas las personas. Ahora, ministra, una vez que culmine esta semana, que en teoría se levante este aislamiento social obligatorio, va a haber ciertas medidas que se van a tener que tomar, entiendo, y menciona, por ejemplo, el transporte interprovincial. Quizá todavía durante un tiempo esto siga prohibido, es decir, no haya transporte interprovincial, no haya transporte aerocomercial por un buen tiempo más. A ver, una cosa que tenemos que entender todos y todas es que la vida, ¿no es cierto?, a partir del próximo lunes, digamos, no este, sino el siguiente, no va a ser completamente igual a como la teníamos hace un año en el movimiento social. Sí, claro. No. O sea, sí hay cosas que vamos a tener que hacer de manera diferente, como por ejemplo, ¿no?, las fronteras. En este momento varios países tienen sus fronteras cerradas y solamente se están permitiendo vuelos de gobierno a gobierno prácticamente, ¿no?, para repatriar personas. Y eso probablemente va a seguir. El caso del transporte de carga está permitido de alimentos, de mercancías, pero no de personas. Y eso, efectivamente, progresivamente se irá tomando la decisión dependiendo de cómo va avanzando la información, para ver cómo se va restableciendo. Pero hay cosas, como por ejemplo las discotecas, que en este momento tenemos que olvidarnos de ellas por un largo tiempo. Los lugares con afluencia masiva, vamos a tener que aprender a respetar los aforos. O sea, nosotros muchas veces hemos visto cuando entramos a un lugar un cartel que dice una cantidad de aforo y no se respeta. Hay más gente que la que debería haber. Bueno, ahora probablemente vamos a tener que reducir esa capacidad de aforo y hacerla respetar, evitar las aglomeraciones. Entonces, todos los conciertos masivos, todas aquellas actividades que son masivas, vamos a tener que dejarlas por un tiempo, pero ser conscientes de que esas medidas que mantengamos o que vayamos teniendo con restricciones parciales, la única finalidad que tienen es salvar vidas humanas. Ahora, ministra, los grandes retos, o el gran reto siguen siendo los mercados de abasto, ¿no?, donde los controles no son o son mínimos y donde la gente se aglomera. Ayer lo hemos visto en todo el país. Sí, efectivamente, esa es una cosa que tenemos que mejorar. Y ahí yo creo que hay esfuerzo. De hecho, algunos alcaldes, yo converso con varios alcaldes a nivel nacional, algunos alcaldes han tomado algunas medidas interesantes de control. Por ejemplo, en algunos mercados han abierto una puerta de entrada, ¿no?, y otra de salida. Entonces hay un flujo de gente que va pasando, se ingresa una cantidad de personas y no ingresa más. Cuando sale la gente por un lado, van entrando por el otro. Se han tomado medidas de lavado de manos, se han tomado diferentes tipos de medidas, y yo creo que esto es parte de lo que tenemos que pensar también nosotros como Ejecutivo, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. O sea, estamos juntos en esto. Y la gente, miren, yo creo que si uno realmente tiene cosas en su casa para poder cocinar, hay que hacerlo. O sea, salir lo mínimo indispensable, pero hacer una cola de 2 horas para entrar a comprar algo que me olvidé, la verdad es que desecho el ingrediente, cambia de plato,
Fíjate qué cosa puedes hacer con lo que tienes en casa. Aquí también tenemos la oportunidad de innovar, de ser más creativos. O sea, todo el esfuerzo lo estamos pidiendo, poner en estos días que nos faltan una semana exactamente. Por favor, seamos realmente conscientes, porque de ese esfuerzo que estamos haciendo ahora va a depender realmente que salvemos vidas humanas, y creo que eso no tiene precio. Tiene usted razón, eso no tiene precio, ministra. Y cuando acabe todo esto, cuando acabe la cuarentena, cuando se levante gradualmente, tenemos entendido, hay cosas que deben cambiar. Y desde el Ministerio, antes de que empiece toda esta situación de crisis por el coronavirus, insistía, ¿no? Por ejemplo, en el mantenimiento, en la limpieza de nuestros espacios públicos, playas, pero también mercados, por ejemplo, ¿no? Eso debería quedar para siempre, la limpieza y desinfección permanente y el cuidado de la limpieza, no ensuciar esos espacios públicos, ¿no? Bueno, creo que ahí también una gran lección que nos estamos llevando de toda esta etapa es el poder que tenemos nosotros como consumidores, ¿no? O sea, nosotros somos los que decidimos cómo queremos vivir. ¿Queremos vivir en una ciudad limpia o queremos vivir en una ciudad sucia? ¿Queremos realmente tener prácticas saludables como el lavado de manos, que es una cosa que siempre deberíamos haber hecho, pero que normalmente no hacemos, ¿no? Con la frecuencia que deberíamos? ¿Queremos usar de manera eficiente el agua? ¿Queremos contaminar menos el aire? Y entonces ahí usar más el caminar, la bicicleta. ¿Cómo queremos el transporte público? Un transporte masivo que esté interconectado, por ejemplo, con ciclovías, donde uno pueda ir en su bicicleta hasta la estación del Metropolitano o la estación que me toque a mí, del bus que tome, y pueda dejar mi bicicleta con seguridad y subirme en el transporte público, trasladarme y después poder regresar. Para eso necesitamos una planificación de los gobiernos locales, pero articulando el sistema. Queremos un bono de chatarreo que priorice el transporte público o los carros más viejos, avanzar hacia la electromovilidad, que no genera ruido, que no genera emisiones. Queremos tener realmente la posibilidad de sentarnos a mirar nuestro mar, de mirar los espacios de áreas protegidas como pulmones de nuestras ciudades. Queremos poner árboles, tener ciudades más verdes, queremos tener espacios donde la gente pueda desplazarse caminando con seguridad. O sea, esto también nos tiene que servir de una reflexión. Nosotros lo hacíamos ya con el tema del plástico de un solo uso. Hoy día, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con el plástico que generamos en las casas? Yo estoy haciendo mis ecoladrillos. Entonces, de esta casa no sale un solo plástico de un solo uso a la basura, al tacho. Todo se mete en una botella y hago un ecoladrillo. Yo tengo 4 ecoladrillos. Muy bien. Vamos a seguir. Ojalá que esos sean los cambios que queden luego de esta situación de emergencia que vamos a enfrentar y que vamos a, supongo que mantener por algunas semanas, algunos dicen meses más. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias a ustedes. Éxitos en su gestión, éxitos para el gobierno, porque de lo bueno que resulte de lo buena que resulte la administración de la crisis por parte del gobierno, con la participación de todos nosotros, Omar, va a ser precisamente mejor para todos los peruanos. Exacto, Ricardo, tenemos que hacer caso. Y domingo hoy, señores, por favor, si no están en ninguna actividad esencial, quédense en casa. Hoy no salen ni hombres ni mujeres para nada. 8:32 de la mañana. Venimos con mucho más.